Hace aproximadamente unos 100 años, la idea que tenían los habitantes de nuestro planeta, del planeta Marte, así como de otros planetas del sistema solar, distaba bastante de la que se tiene hoy en día. En esa extraña época se creía que en Marte había océanos, vegetación, canales, inclusive se hablaba de sus supuestos habitantes. La fiebre marciana llegó a tales extremos que algunas personas intentaron una comunicación entre estos dos mundos, y los periódicos de la época se hicieron eco de esos supuestos intentos de comunicación con el planeta Marte. El nacimiento de la electricidad, la radio e inventores como Tesla y Marconi contribuyeron también a estas dudosas comunicaciones con el planeta Marte. Antes de las supuestas comunicaciones con el planeta Marte, los periódicos de la época también hablaban de otro Marte, diferente al que conocemos ahora. El popular astrónomo Camilo Flammarion, en 1882, ya aparecía en los periódicos de España y otros países con sus hipótesis de una supuesta comunicación con Marte a través de telescopios. Hablaba en hipótesis, con grandes figuras geométricas iluminadas con fuego desde la Tierra. Flammarion pensaba que los habitantes de Marte tenían una civilización muy avanzada, como le hacían pensar los supuestos canales de Marte descubiertos anteriormente. Creía que ellos tendrían instrumentos muy perfeccionados con los que verían las señales de la Tierra y luego responderían. No solo creía que se podría hacer esto con Marte, sino también con la Luna, Venus y Mercurio. Los canales de Marte. Casi desde el principio las observaciones telescópicas habían mostrado que en la superficie de Marte se encontraban grandes regiones brillantes de color amarillento, a las que se llamó desiertos, que cubrían las 3/4 partes del suelo del planeta. En 1877, el astrónomo italiano Schiaparelli observó que sobre estas regiones se veían formaciones rectilíneas de color oscuro a las que se les dio el nombre de canales. En 1908, el astrónomo norteamericano Percival Lowell, investigador de gran prestigio en el mundo de la ciencia, llegó a la conclusión de que los canales habían sido construidos por seres inteligentes para llevar el agua, que escaseaba en la superficie marciana, desde los casquetes polares hasta las regiones desérticas. Nuevas y más recientes observaciones realizadas con potentes telescopios demostraron que realmente existían ciertos accidentes geográficos de trazado más o menos lineal en la superficie marciana. Estos correspondían a los llamados canales de Lowell, pero de ningún modo poseían las notables características descritas por él. Los canales artificiales del astrónomo norteamericano se habían originado en un efecto óptico producido por las imperfecciones inevitables de las lentes de los telescopios de entonces. Las supuestas comunicaciones con el planeta Marte. Todas estas historias fueron el caldo de cultivo para que muchos pensaran en una posible comunicación con Marte y otros la intentaran. Una muestra del interés que se tenía en esta época por este asunto es una noticia aparecida en 1891 en el periódico El Isleño. En este recorte se decía que una señora donaría al Instituto de Francia, sección de ciencias, un premio de 100.000 francos para la persona que fuera capaz de comunicarse con un astro y recibir respuesta. La señora señalaba especialmente al planeta Marte. En 1894, 3 años después, en este otro recorte del mismo periódico, parece ser que el señor Flammarion pensaba diferente sobre su hipótesis de contacto con Marte. Decía, por el contrario, a lo que decía antes, que al ser los marcianos supuestamente más inteligentes, ya se hubieran intentado poner en contacto con nosotros y al no contestarles pensarían que en la Tierra no habría habitantes. Por otro lado, un famoso articulista daba la voz de alarma contra Marte. Su consejo era que se estuvieran quietecitos, que no hicieran señales ni las contestaran. Pensaba que de Marte podría venir los mayores males y hasta una invasión. En 1896, en el periódico El Aralar, se nos hablaba de que Nikola Tesla estaba trabajando en el desarrollo de un sistema que le permitiera la comunicación instantánea y simultánea en todas las partes de la Tierra y quizá con algunos planetas más cercanos. Tesla intentaba la comunicación a través de ondas eléctricas. En 1897, en el periódico El Atalaya, se hablaba de la energía libre y sin cables de Nikola Tesla.
En 1901 empieza a verse los supuestos resultados de estos intentos de comunicación con el planeta Marte. En el periódico Crónica Meridional publicaban la noticia "La telefonía interplanetaria". En esta noticia se decía que Tesla afirmaba haber obtenido el éxito deseado con sus experimentos y que el aparato que iba a construir podría telegrafiar sin hilos a cualquier distancia inimaginables. En el mismo año, en el periódico Diario de Córdoba, se decía que Tesla había construido en su laboratorio un transmisor receptor por medio del cual se trataría de poner en contacto con el planeta Marte. En general, los sabios americanos se mostraban reservados y algunos abiertamente escépticos sobre este asunto. El profesor Brown decía que era totalmente irrealizable y su colega Mr. Scheiner que eran el producto de la imaginación de un visionario. Eso nos contaba la noticia. En el mismo año, en el periódico El Adelanto, se puede leer las discusiones de la época. Por un lado tenemos al señor Robert Ball, quien se muestra extremadamente pesimista con la posibilidad de establecer una comunicación directa con la Tierra y Marte. Por el otro lado, Nikola Tesla y Flammarion se mostraban demasiado optimistas, quizá. En ese mismo año, en el periódico El Guadalete, se nos hablaba cómo los astrónomos de América y los de Europa demostraban marcada incredulidad acerca de los descubrimientos de Tesla. Tesla, por su parte, decía que nadie había experimentado con sus aparatos, por lo que todos los juicios eran meras conjeturas. En ese mismo año también nos encontramos voces críticas como la de un columnista que decía lo siguiente: de cuando en cuando los rotativos de mayor circulación anuncian seriamente que los habitantes de Marte han hecho señales a la Tierra. Con motivo del nuevo siglo han dicho otra vez los periódicos que Marte ha hablado. El despacho internacional de Kiel, cuya función es transmitir los despachos americanos y las observaciones de Europa, envió a todas partes el siguiente telegrama: la noche última, una proyección sobre la riviera septentrional del mar de Icariene ha durado 70 minutos. Enseguida los reporteros, poco enterados del tecnicismo astronómico, tradujeron: los habitantes de Marte han enviado proyecciones eléctricas a la Tierra. Esto nos permite saber que en aquella época también había malas interpretaciones de periodistas o invenciones. Seguramente en los periódicos de la época ya se utilizaba la exageración y el sensacionalismo para rellenar sus publicaciones y vender más ejemplares. Quizá todo esto simplemente sea una muestra. En ese mismo año, en el periódico El Heraldo de Zamora, se nos decía que Tesla había conseguido la comunicación con el planeta Marte. Un corresponsal de Chicago telegrafiaba la sensacional noticia de que Nikola Tesla había recibido un mensaje del planeta Marte que decía 1, 2, 3, de lo cual deducían que los habitantes de Marte contaban lo mismo que los terrestres. Ese mismo año, en este otro recorte, también se hacían eco de la misma noticia, pero de otra forma. Se preguntaban en comunicación con Marte y en este otro, de la correspondencia de España, también se preguntaban: ¿un mito? Comunicación con el planeta Marte, 1, 2, 3. Posteriormente, en 1906, también volvieron a los periódicos noticias similares. En este primer recorte se habla de unos supuestos mensajes recibidos en una estación de telegrafía sin hilos, en Cape Clear, instalada por Marconi. El escritor cita como fuente de su noticia el Telegraph, otro periódico. En esta estación se recibía todas las noches de 12 a 1 un enigmático mensaje, una comunicación incomprensible, indescifrable, absurda, compuesta de signos que formaban una palabra desconocida, imposible de hallar en ningún idioma terrestre, que no correspondía a ningún idioma humano y siempre la misma. Marconi dijo sobre el asunto: ¿quién sabe? Quizá podrían ser los habitantes de Marte los que, aprovechando la nueva invención, se dejarían de señales luminosas para utilizar ese rápido y poderoso agente que aquí llamamos electricidad. En el mismo año, en este otro recorte del Heraldo de Alcoy, se hablaba de una idea de comercio futuro con Marte y de los intentos de Tesla y Marconi de comunicación. Ese mismo año se seguía hablando de Marte y también nos encontramos con este otro recorte del periódico La Correspondencia de Cádiz, donde se nos decía que Marconi había dicho que en caso de que hubiera marcianos, antes de 10 años podríamos hablar con ellos. Marconi creía que las señales propuestas hace unos años eran inútiles. En su opinión, lo único que daría resultados era el telégrafo. Tesla, por el contrario, pensaba que se llegaría a comunicar con Marte
antes de lo que decía Marconi. En 1907, en el periódico El Noroeste, publicaban la noticia titulada Fantasías marcianas. La noticia decía lo siguiente: Tesla hizo en cierta ocasión que le construyesen una torre de disposición especial. Trasladó a ella multitud de cacharros de 1000 formas y tamaños y se encerró en tan extraño domicilio, rompiendo toda comunicación con el mundo, excepto con quien le servía la comida por un ventanillo, como a los prisioneros. Pasaron las semanas y los meses, y como el sabio se olvidaba de todo, hasta de pagar al hombre de buena fe que había construido la torre, hubo necesidad de forzar la puerta para averiguar lo que allí sucedía. Entonces Tesla confesó 3 cosas: que no tenía un cuarto porque en la reclusión no pudo pagarlos, que el objeto de su torre y de su encierro era entablar relaciones con los habitantes de Marte, y que se había llevado terribles calabazas, porque tales habitantes, caso de existir, se negaban terminantemente a contestarle. Opinaban los astrónomos que en Marte había vida muy semejante a la Tierra, más grande, con muchísimo talento y con más sentido común, y partiendo de tal supuesto, se pensó muy seriamente en establecer comunicación con los marcianos. Durante las noches de mayor aproximación del planeta Tierra en Portugal, los empleados de la estación de telegrafía sin hilos habían registrado repetidamente una misteriosa señal de 3 puntos. Preguntadas todas las estaciones del mundo, según cuenta la noticia, resultó que ninguna había hecho semejante señal. Finalmente el recorte acababa con una afirmación bastante dogmática: en Marte hay hombres, y hombres que poseen la telegrafía sin hilos. En 1919, en el periódico Crónica Meridional, se nos hablaba del descubrimiento de unos astrónomos que aseguraban haber hallado pruebas de la existencia de vida en el planeta Marte. El informe revelaba que en Marte había hielo polar y muchas indicaciones de la existencia de mares. Estos astrónomos habían supuestamente identificado 131 canales y 14 lagos, y noticias como estas he podido encontrar muchas más. En 1920, en el mismo periódico, también nos hablaban de los extraños mensajes a Marconi, y nos cuenta también un extraño mensaje que había sido recibido periódicamente en las estaciones de radiotelegráficas de Londres y Nueva York, que estaban separadas entre sí por 5000 millas. Una comunicación inteligible a la misma hora exacta en segundos. También se apunta a la posibilidad de que existieran habitantes en la Luna. En ese mismo año, el diario de Alicante nos volvió a hablar nuevamente de los intentos de comunicación de Nikola Tesla y Marconi con Marte. También hablaban de una experiencia similar que tuviera Edison. Estas otras 2 noticias son de 1924. En una se nos dice que los astrónomos de todos los países, por la proximidad del planeta Marte, intentarán averiguar si en el planeta Marte hay vida con los más potentes telescopios y las más poderosas estaciones de telegrafía sin hilos. Se pretendía nada menos que la comunicación con los marcianos. En la segunda noticia, todos los astrónomos se convierten en algunos sabios americanos y europeos, lo cual nos puede hacer pensar que quizá algunos de estos textos estén adulterados. En 1926, en el periódico Crónica Meridional, se nos decía que Marte no había hablado, más crítico con las supuestas comunicaciones que los anteriores nos contaba: no se hagan ilusiones los que sueñan con esas cosazas. El hecho es como sigue: un desconocido deposita en cierta estación radiográfica un radiograma dirigido a Marte. El contenido se ignora. Lo reciben y le dan curso, y los radiografistas creen que puede llegar y ser contestado. Un espiritista, que nada parece tener que ver con el autor del radiograma, anuncia que el planeta Marte nos va a enviar una comunicación. En efecto, al poco en la estación de autos se recibe una M del sistema Morse 3 veces consecutivas, y luego otras 3 letras. Creyeron que la M quería decir Marte, y las otras letras han quedado sin descifrar. Tal es el hecho. ¿Se han enterado ustedes bien? Sin duda. Eran unos semisabios ilusos que soñaban con tales comunicaciones interplanetarias, creyéndolas posibles. Se exhibe el espiritista como ajeno al que llevó el radiograma, diríase de creerlo que lo ignoraba, pero esa relación la creerán únicamente los que se chupen el dedo. Ya tenemos ahí la respuesta: 3 M's, grandes por supuesto, por el sistema Morse. De lo que se deduce que en Marte es conocido este sistema.
puesto que entendieron el radiograma y por tal sistema contestaron. Así que allí saben que le llamamos los terrícolas Marte al globo que habitan. ¿No es saber mucho de nosotros? ¿Cómo lo han conseguido? Parece extraño que no hayan sido ellos los que sientan ganas de empezar la comunicación, ya que, según se desprende de esa M grande, poseen hasta nuestro mismo lenguaje y recursos de hablarnos con él. ¿Qué aguardan? ¿No tenían la misma estación radiográfica a la que ahora se han dirigido y sobrada holgura para decir por el sistema Morse: hablamos nosotros, los habitantes del que llamáis Marte, podéis entrar en diálogo ya, cuando gustéis, etc.? Por último, también se decía en esta noticia que la telegrafía sin hilos utiliza las ondas eléctricas, y según los indicios científicos, estas no accionarán más que dentro de la atmósfera terrestre, y no en los espacios interplanetarios. Marte siguió apareciendo en los periódicos en años posteriores. En esta noticia de 1930 se dice que las supuestas comunicaciones con Marte podían ser debidas a alguna perturbación natural producida a gran distancia, como una erupción en el Sol, que podría causar alteraciones eléctricas. Por otro lado, Marconi nos decía que no había pruebas para afirmar que las señales vinieran de Marte. Y este último recorte de 1934 es una prueba de que las fantasías marcianas no murieron con los intentos fallidos de comunicación, sino que siguieron, como veremos en siguientes capítulos. ¿Se comunicó Nikola Tesla con los marcianos realmente? En 1899, mientras investigaba la electricidad atmosférica usando un receptor con bobina de Tesla en su laboratorio de Colorado Springs, Tesla observó señales repetitivas sustancialmente diferentes a las que provenían de tormentas o de ruido terrestre, que él interpretó como provenientes de origen extraterrestre. Más tarde recordó que las señales aparecieron en grupo de 1, 2, 3 y 4 clics juntos. Tesla pensaba que las señales provenían de Marte, pero el análisis de las investigaciones de Tesla abre un abanico de posibilidades, desde que no detectó nada, sino que simplemente malinterpretó la nueva tecnología con la que estaba trabajando, hasta que pudo haber estado observando las señales naturales de un anillo tórico de plasma en Júpiter. Conclusiones. En la red se pueden encontrar muchas noticias que os hablarán de una historia diferente a la que aquí se ha contado, pero a mí me gustaría saber dónde están las fuentes y los documentos que avalen o que sostengan lo que se dice. Seguramente esas fuentes estén en muchas cabezas y su facilidad para la invención. Mi opinión es que la Tierra no se comunicó con el planeta Marte. Todo se debió a las fantasías marcianas propias de la época que jugaron un papel muy importante en este hecho. Los canales de Marte, así como la creencia de que tenía atmósfera y vegetación, hizo pensar a muchos en la posibilidad de la existencia de sus habitantes, y también las estaciones de telegrafía sin hilos jugaron su papel. También jugó una enorme importancia la ciencia ficción de la época, como la Guerra de los Mundos de H. G. Wells. No solo los hombres de poca formación creyeron en este hecho, sino que personas como Nikola Tesla, Marconi o Edison creían en la posible existencia de marcianos. También científicos y astrónomos creyeron en tales fantasías. Muchos pensaréis que hoy en día no hay nadie que tenga tales creencias. Pues estáis equivocados. Desde el mundo de la conspiración se cree que Marte es azul y tiene atmósfera y bases secretas terrestres. Todos los avances científicos y astronómicos que han servido para averiguar que Marte no es como se pensaba son puestos en duda desde ese mundo de la conspiración. Esto les hace indiscutiblemente retroceder al pasado. Hoy en día los periódicos de la Tierra se preguntan si habrá vida en Marte, pero no se refieren a la misma vida a la que se referían estos recortes de prensa, sino que se refieren a una vida más primitiva, sin estaciones de telegrafía sin hilos, capaces de comunicarse con la Tierra, sin piernas y manos para dibujar señales en el suelo marciano. Mientras en la Tierra recibimos miles de comunicaciones de esos antiguos espiritistas que hoy en día se hacen llamar contactados, que recibirán, con la misma técnica que los espiritistas de la época, mensajes canalizados supuestamente por una escritura automática intergaláctica que nos dirá cómo tenemos que comportarnos o en qué debemos creer. En definitiva, las fantasías fueron convertidas por algunos en dogmas y creencias, con las que sacarle los cuartos a unos cuantos incautos. Pero, ¿qué ha sido de la telegrafía intersideral? ¿Se han muerto los marcianos o nunca habrán existido?
Me gustaría hablaros de una obra que yo creo que influyó mucho en el siguiente caso que contaré sobre las fantasías marcianas. Eso que influyó a esas fantasías marcianas que contaré después fue el libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, de 1898. En él se describe una invasión marciana a la Tierra, y estos son algunos extractos de la novela. El cilindro se abre y salen los marcianos, voluminosas criaturas similares a pulpos gigantes que comienzan la creación de mecanismos extraños en el cráter de impacto del cilindro. Una multitud de humanos se mueve hacia el cráter y son incinerados por el rayo calórico. Bueno, ¿qué podemos ver aquí en este texto? Podemos ver un cilindro. A mí me recuerda mucho a los supuestos puros, ovnis en forma de puros, que luego serán descritos por algunos avistamientos de supuestos ovnis. Y tenemos el rayo calórico. ¿Cuántas veces no habréis escuchado, si sois aficionados a la ufología, ese rayo que lanzan los extraterrestres o los supuestos extraterrestres? Pero esto, claro, está en una obra de 1898, cuando el fenómeno ovni no era lo que es ahora y no existía la palabra platillo volante, humanoide, ovni en forma de puro ni nada por el estilo, porque aún no existía la ufología ni las primeras oleadas que fueron recogidas en la prensa sobre esto, que es un tema del que se trata mucho en el blog terramágica.blogspot.com, tanto el podcast como los artículos. El siguiente extracto que cogí de este libro es otro que creo que también tiene que ver con la ufología posterior. Y dice lo siguiente: el narrador y el cura son atrapados en medio de una casa destruida, con vista al cráter de uno de los últimos lugares de aterrizaje marciano. Es el testigo encubierto de las acciones de los marcianos, incluida su utilización de los seres humanos capturados como suministro de alimentos a través de la transfusión directa de sangre. Bueno, esto por supuesto suena mucho más a ciencia ficción que a ufología. Sí que ciertamente la ufología que se conoce, sobre todo en YouTube, que por desgracia no es la más objetiva, pues sí que se habla de que los extraterrestres se alimentan de nosotros y que incluso de la sangre, de nuestra sangre, o que se nos comen, o una energía que desprendemos. Bueno, eso ya se lo planteaban en obras de ciencia ficción anteriores a todo esto, a todo lo que fue la ufología posterior. El primer platillo volante es supuestamente avistado por Kenneth Arnold en 1947, aunque hay muchas dudas sobre esto y varias de ellas se despejan en el blog, tanto en el podcast como en los artículos. Todos estos vídeos que estoy haciendo, menos el de Jonathan Reed para el canal, está sacado de artículos que están publicados en el blog, con todas las fuentes puestas allí, nada que me saque yo de la manga. Y por ejemplo, este extracto del principio de La Guerra de los Mundos está sacado de cosas que tengo escritas y recopiladas de, por ejemplo, en este caso del libro La Guerra de los Mundos, que aún no están publicadas. Bueno, por supuesto, H.G. Wells escribió un montón de novelas y de él seguiré hablando en otra ocasión más extensamente sobre cosas curiosas. Y bueno, después de todo esto empiezo con Fantasías Marcianas 2. Helen Smith fue una famosa psíquica francesa de finales del siglo XIX que decía ser la reencarnación de una princesa hindú, María Antonieta, y decía también comunicarse con marcianos. En 1900 se hizo famosa con la publicación de From India to the Planet Mars, desde la India al planeta Marte, por Theodore Flournoy, profesor de psicología de la Universidad de Ginebra. La medium y el psicólogo mantuvieron una estrecha colaboración hasta 1899, cuando el libro fue publicado por primera vez en francés. El libro documentó su variada serie de experiencias en términos de ciclos marcianos, el ciclo marciano, el ciclo ultramarciano y ciclos hindú, oriental y real. El libro fue muy bien recibido, pero Müller sintió que había sido mal interpretada
y no colaboró más con Flournoy, quien había retratado sus variados ciclos como los productos de lo que consideraba imaginería infantil y su lenguaje marciano como un mero lenguaje elaborado. En su ciclo marciano, Smith describió el medio ambiente y los habitantes del planeta rojo y se comunicaba en su nombre. En sus visiones, Marte aparece como un mundo poblado de humanoides de fisonomía parecida a los asiáticos, que utilizaban diversos dispositivos futuristas como vehículos autopropulsados y aviones. Otras características interesantes de Marte incluyen criaturas como perros con cabezas que parecían coles que no solo atrapaban objetos inverosímiles para sus amos, sino también tomaban dictado. El ciclo marciano dio paso a un romano relacionado que se produjo en un lugar llamado Ultramarte, quizás otra parte del planeta. Los trolls ultramarcianos se parecían más a los seres humanos, tenían una lengua diferente a la de los marcianos y empleaban una escritura ideográfica en lugar de una fonética. Flournoy argumentaba que las personalidades y lenguas en trance de Smith eran el producto de fantasías subconscientes y representaban una gran variedad de comportamientos regresivos. Además sostuvo que, lejos de indicar su verdad, la propia complejidad y lo extraño de los relatos de trance demostraban el deseo subconsciente de la médium para satisfacer la imaginación de sus escuchas. A partir de este momento, Smith se negó a admitir a Flournoy en sus sesiones de espiritismo. Después, Smith recibió un generoso patrocinio de una espiritista estadounidense y se volvió hacia un espiritualismo cristiano con elementos extraterrestres. Durante este periodo, su alejamiento de Flournoy fue intensificado por una lucha a veces pública sobre los derechos del libro, que Smith insistió fue tanto el resultado de su trabajo, ya que era suyo. En el transcurso de las siguientes 2 décadas, Smith dio un menor número de sesiones de espiritismo y dedicó gran parte de su tiempo a la pintura. Finalmente, este trabajo también atrajo mucho la atención, incluida de André Breton y los surrealistas. Según Flournoy, Helen Smith no solo era capaz de recordar todo lo que había leído u oído, sino que también usaba su imaginación y habilidad para contar historias, para tejer cuentos maravillosos sobre sus supuestas vidas pasadas o visitar a otros planetas. En el libro Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, tomo C16, tomo 2, nos dicen que estas habilidades no son tan raras como parecen. Hay personas muy susceptibles e impresionables que no necesitan ningún hipnotizador para ser capaces de rescatar para la conciencia esas memorias recónditas y utilizarlas mezcladas con fantasías, imaginaciones y confabulaciones. Muchos escritos, considerados posteriormente como plagios, se han debido seguramente al fenómeno de la criptomnesia, del que el autor que supuestamente realizó el plagio no fue consciente. En realidad fue engañado por su propia memoria inconsciente. Uno de los casos más fascinantes que nos cuentan en el libro es el referido por Harold Rosen, que contó la historia de uno de sus pacientes que cuando fue hipnotizado comenzó a hablar en oscano, una lengua que era corriente en la Italia del siglo II a.C. Al no entender Rosen lo que el paciente decía, le rogó que lo escribiese. Así lo hizo. Aunque no entendía ni lo que había hablado ni escrito, Rosen llevó el escrito a un especialista que reconoció que se trataba de un curso de oscano. Todo el mundo pensó en una regresión a una vida anterior, hasta que se descubrió que poco antes de la sesión de hipnotismo, el paciente había visitado la biblioteca para prepararse para un examen de economía, pero en vez de estudiar los libros de texto apropiados, había comenzado a soñar despierto con su prometida mientras hojeaba un libro sobre gramática de oscano y umbrío. Sin ser consciente de ello, el estudiante había grabado en su memoria el curso que surgió posteriormente durante la sesión de hipnotismo. Por tanto, la memoria nos engaña de 2 formas al menos. Por una parte, almacenando información de forma inconsciente, que cuando sale a la superficie de la conciencia parece algo maravilloso o sobrenatural, y por otra, mezclando los contenidos reales de la memoria con otros imaginados y reales para construir historias más o menos coherentes que naturalmente no son verdaderas. En este sentido, la memoria humana es mucho menos fiable que la de un ordenador, aunque sea mucho más flexible que ésta.
voy a hablaros de Hugh Mansfield Robinson, quien también había intentado la comunicación con el planeta Marte e inclusive creía tener una novia en este planeta. Quien me dio la palabra clave para la búsqueda en la prensa histórica fue Maurizio Verga, ufólogo italiano y miembro de Magoneas Chain. La palabra clave era el nombre Hugh Mansfield Robinson. Fue la palabra que utilicé en mi búsqueda. El primer documento que encontré es una patente de 1896, donde en la patente, está en inglés, se puede leer mejoras en aparatos para el suministro de agua caliente a cambio de monedas o de otra manera. Hugh Mansfield Robinson aparece en este recorte del Australian Town and Country Journal del 25 de julio de 1896. El 27 de marzo de 1900, en el periódico Diario de Córdoba, hablaban de una tal Madame X, que en estado de sueño hipnótico, sueño magnético o algo así, según contaba la noticia, Madame X comenzaba a hablar y narraba una serie de aventuras de las que ella decía ser protagonista. Madame X decía haber vivido 3 vidas además de esta. La tercera existencia de su vida la había pasado en Francia, de peluquero de Dubarry y de ayudante de Lafayette. La segunda existencia, según ella, la había pasado en la India. Cuando relataba este ciclo, Madame X se sentía fakir, hablaba de Sirá y de Vishnu, como si hubiera ido con ellos al colegio. Recitaba de corrido el Ramayana y charlaba en árabe y sánscrito, aunque el auditorio no entendiera muy bien lo que decía. El primer periodo de existencia decía haberlo pasado en el planeta Marte. Decía que hablaba el idioma propio de nuestros vecinos intersiderales. Para demostrarlo, articulaba un conjunto de sonidos agrupados en palabras que correspondían a ideas definidas. Se debe destacar que el artículo estaba escrito de forma despectiva y burlesca, utilizando insultos como sonámbula, hortera o sonambúlica. Esto aparecía en el Diario de Córdoba de 1900, el 27 de marzo de 1900. En 1909, en el periódico Gedeón, semanario satírico, podemos ver una caricatura de un marciano con 3 piernas. En la caricatura preguntan: ¿quién es ese señor que me ha tomado la delantera?, pregunta a un marciano. El señor Gasset, que estudia sobre el terreno su política favorita. ¿Y ese otro señor de la ventanilla? Es un conocido marqués que nos ha colocado tranquilamente sus servicios marítimos mediante una modestia subvención. ¿Y esos mamarrachos a qué han venido al canal? Pues a lo de siempre, a enterrar la sardina. Esto aparecía en 1909, Gedeón, y lo que aparece es un supuesto marciano con 3 piernas, dibujado por supuesto. Esto también tiene mucho que ver con los canales de los que ya hemos hablado, que en su momento se pensaba que había canales en Marte y vida y atmósfera debido a un fallo de las lentes y también a una mala interpretación o una mala traducción. En este otro artículo nos habla de un Marte utópico y distópico para el que lo escribió, el señor Edmond Perrier, de quien nos habla el recorte, que fue director del Museo Jardín de Plantas de París y miembro de la Academia de Ciencias y que además tenía una enorme imaginación y sentido del humor. Los intentos de comunicación con Marte y la novia marciana de Hugh Mansfield Robinson. La primera referencia a Hugh Mansfield Robinson en la prensa histórica que encontré es del 29 de octubre de 1926. En el artículo nos dice lo siguiente: un doctor en leyes y especializado en ciencias físicas llamado Mansfield Robinson dice que tiene amigos particulares en Marte. Además pretende haberse comunicado por radio telegráfica mental, en tanto que se encontraba en un sueño hipnótico. El Dr. Robinson ha conseguido una autorización para transmitir desde la estación gigante de Rugby a sus amigos marcianos. El radiograma fue presentado en la oficina central de telégrafos de San Martín del Grande, quien le reclamaron la tarifa de 1 chelín y 6 peniques por palabra y firmó el recibo con la siguiente nota: no se garantiza recepción. El mensaje que según Robinson envió en lengua marciana a Marte decía lo siguiente: opesti mi pipia secomba. El artículo acababa señalando las diferentes opiniones que se tenían en la época sobre la posible existencia de vida en Marte. Esto aparecía en el periódico Luchador
un diario republicano, el 29 de octubre de 1926. El 31 de octubre de ese mismo año vuelve a la prensa Mansfield Robinson. En este otro recorte nos cuentan cómo Robinson afirmaba haber estado en comunicación con el planeta Marte en varias ocasiones, gracias a la colaboración de ciertos espíritus. Declaraba que ahora Marte estaba intentando ponerse en comunicación con la Tierra, a las 8 de la noche del día 27. Unos entusiastas radioescuchas esperaron la llamada y recibieron la M con código Morse de la que hablé en la primera parte de Fantasías Marcianas, una G, una B y una R. Robinson, convencido que la llamada era de los marcianos, se dispuso a contestarles. Nuevamente pagó la tarifa estipulada y envió el mensaje del que se desconoce el contenido. Esta noticia aparecía en el periódico L'Orsan, diario independiente, el 31 de octubre de 1926. El 6 de noviembre de ese mismo año aparecía este otro artículo en la prensa histórica, que nos cuenta cómo el astrónomo Smith Bros declaraba que hace años, casi seguro, Marte había estado habitado, pero que hoy le parecía poco probable. Ese mismo día, como podemos ver en este recorte, también se bromeaba con la noticia. El sabio inglés Robinson dice que en breve parte dio cortés contestación a un marciano algo guasón que nos llamó desde Marte. Con esta noticia, escueta alguien echará las muelas. Pues sí, en el rojo planeta no les queda una peseta, aquí estamos a 2 velas. Eso decía el 6 de noviembre de 1926. El 18 de noviembre aparecía esta otra noticia, que además de relatar el mensaje enviado por Robinson a Marte y su supuesta respuesta, también nos hablaba de las opiniones de astrónomos, quienes decían que solo la estación de City había recibido el radiograma. También explicaban la letra M con una descarga atmosférica. Otros más guasones pensaban que la respuesta marciana significaba gracias, y otros mezclaos en lo que os interese. Esto aparecía el 18 de noviembre de 1926 en el periódico El Luchador. Días después, en el periódico L'Orsan, el 24 de noviembre de 1926, aparecía este otro artículo que se mostraba crítico con la supuesta contestación de la M, la cual implicaría conocimiento del alfabeto terrestre y que la M significase algo para ellos, por no hablar de que los marcianos tendrían que conocer el sistema Morse, como decían los astrónomos en el anterior recorte también. El 4 de diciembre de ese mismo año, en el periódico La Correspondencia de Valencia, aparecía este otro artículo en la prensa que decía que Robinson estaba especializado en telepatía, en espiritismo y telegrafía, lo cual había unido para un mismo fin. A todo el que quisiera, él le llevaba a su casa, donde tenía instalado un aparato receptor ultrasensible, en el que oficiaba a modo de galena una medium que transmitía a un papel los signos que recibía y que Robinson, tras mucha paciencia, traducía. Bueno, aquí ya empezamos a ver cuál era la verdadera historia, ¿no? Para que no se dudase de él, Robinson ponía a disposición de los curiosos una especie de diccionario, para que tradujesen ellos mismos los mensajes. Supongo que ese diccionario estaría hecho por él mismo también. Robinson no solo decía recibir mensajes de Marte, también contestarlos por procedimientos telepáticos. En Marte decía tener una amiga, admiradora de la Tierra. Se llamaba Komaruru y trabajaba en la más poderosa estación de telegrafía de Marte. Robinson decía conocer Marte como la palma de su mano. Decía que los famosos canales eran ingeniosas obras hidráulicas que permitían no desperdiciar ni una gota de agua en Marte. Según Robinson, los marcianos medían entre 2 metros y cuarto a 2 metros y medio, ojos almendrados como los de orientales, y vivían en torno a los 150 años de vida y casi no había enfermedades. Y bueno, esta noticia, donde nos contaban esto, era de La Correspondencia de Valencia, de 1926, y se titulaba Si es broma, puede pasar. Bueno, 2 años después, en 1928, aparecía nuevamente Robinson en los periódicos, en el periódico La Libertad, el 21 de octubre. En este artículo nos decían que se rumoreaba que la próxima semana iba a hacer pruebas de comunicación con el planeta Marte, Robinson, por supuesto. El 24 de octubre de ese mismo año, en el periódico La Opinión, vuelve a la prensa Robinson. Este recorte nos habla del mensaje enviado por Robinson a Marte. Bueno, estas cosas que me salto es porque, ya las he dicho, estos artículos en ocasiones se repiten, entonces no me quiero repetir. 4 días después aparece este otro artículo, que nos cuentan cómo aparentemente había fracasado la comunicación con el planeta Marte. El profesor Lowe
estuvo toda la noche esperando señales de Marte. Decía que había escuchado varios sonidos muy débiles, pero no creía que procedieran de Marte. El profesor Robinson decía que él consiguiera recibir un mensaje muy confuso y que no podía precisar de dónde había sido lanzado, hasta que lo tradujese. Esto aparecía el 25 de octubre en el periódico El Telegrama del Rif. Y bueno, yo supongo que Robinson lo traduciría con su diccionario, ¿no?, de marciano. Que bueno, habría que ver cómo lo hizo. Supongo que con la Medium hay todo fiabilidad absoluta, ¿no? Ese mismo día también aparece la noticia en otros periódicos, como este artículo que nos cuenta cómo la prensa francesa, fatigada de los viejos tiempos en que debatía asuntos doctrinales, concedía cada vez más espacio al pueblo. Se veía en aquel momento, en primera plana de sus diarios, al doctor Robinson con los auriculares y en actitud de escuchar el sideral mensaje. Contaban además sus pintorescas extravagancias, que se permitía el lujo de tener una novia en Marte y que hacía el viaje a la velocidad misma de la luz, gracias a un aparato que él llamaba psicomotómetro. Esto aparecía en el periódico La Libertad el 25 de octubre también. Y bueno, en este otro artículo nos contaban lo mismo que en el del periódico El Telegraph del Rif del 25 de octubre de 1928. Y era del mismo día. En este otro recorte de ese mismo día también, entre otras cosas que ya sabíamos de Robinson, por lo que nos habían contado los anteriores recortes de prensa, nos contaban que Robinson tenía a su disposición una joven marciana que le enseñaba su idioma por mediación de una medium y que le cuenta todo sobre el modo de vida de los marcianos. Como ejemplo de sus supuestos conocimientos decían: Om, Ga, Na, Ea, Na, Ea. Dios es todo en todos. Y bueno, esa es la supuesta traducción que le daban ellos. Robinson decía: yo puedo conversar con los marcianos, tan fácil como lo hago con usted. También decía que los marcianos tenían casas dirigibles y más cosas extravagantes, ¿no? Y bueno, este otro recorte del periódico La Opinión de ese mismo día nos volvían a hablar de lo mismo, y como no había recibido respuesta al mensaje enviado a Marte, Robinson decía que la causa de no recibir respuesta eran varias capas de aire rarificado que se interponían. Me recuerda mucho a las excusas de actuales contactados, ¿no? O supuestos, más bien, supuestos contactados. Pero que los marcianos, decía Robinson, estaban dispuestos a comunicarse con él, pues sabían que él les enviaría el mensaje a una hora determinada. Supongo que estaría esperando en su receptor. Y bueno, ese mismo día aparecía esta otra noticia en el periódico Nuevo Día, que decía lo siguiente: en la semana próxima, el profesor Robinson, en la estación de rugby, piensa establecer comunicación con el planeta Marte. Sospechamos, decía la noticia, que ni con respuesta pagada contestan los marcianos. Al día siguiente, en el periódico La Libertad, aparecía esta noticia, que nos decía que la razón de que Marte no contestara a las llamadas de Robinson no quería decir que Marte se hallase deshabitado. ¿Por qué no aceptar que si Marte no nos contesta es porque sencillamente no quiere?, decía el que escribió esto. Si los habitantes de este inmundo planeta los desprestigiamos, tal vez en Marte nos hayan declarado indeseables. Al día siguiente, en el periódico La Libertad, aparecía este otro artículo que nos decía que si los humanos no nos entendemos entre nosotros mismos, si a veces son tan grandes nuestras diferencias que llegamos a imposibilitar una discusión libre, ¿cómo nos vamos a entender con los marcianos? ¿Qué razón tenían? Ese mismo día, en el periódico El Día, Rafael Piqueres Muñoz escribía este artículo, quien decía ser un telepático formidable. Decía haber sostenido varias conversaciones con los marcianos y decía que eran bastante brutos, ya que hacían vida troglodita, y creía haber descubierto el por qué no habían contestado los marcianos. Ese mismo día, en el periódico El Diario Palentino, publicaban este otro artículo más esclarecedor, que nos habla de lo que pensaba la esposa de Robinson. Cuando los periodistas fueron a su casa a adquirir noticias sobre las supuestas experiencias con Marte, les contestó. Esto es lo que decía la mujer de Robinson, según la prensa, ¿no? Si vienen ustedes a saber noticias de estas historias de Marte, han perdido ustedes lamentablemente el tiempo.
Les aseguro que todo esto no son más que estupideces. No sé si Marte ha enviado mensaje alguno, ni quiero que mi casa sirva para estas experiencias absurdas. No tengo tiempo para perder con estas tonterías. Robinson decía que no había recibido respuestas aún de Marte. Sus amigos telepáticos de Marte le habían dicho que no habían recibido el mensaje a causa de las capas de aire enrarecido. Luego atribuye otros mensajes a supuestos intentos de comunicación con los marcianos con él. Robinson pensaba ahora pedir a otra estación que repitiera el mensaje con una onda de 30.000 metros. 3 días después se escribe este otro artículo en el periódico El Luchador. El escritor se muestra escéptico ante la posibilidad de que Marte responda al mensaje del señor Robinson. También el autor se hace preguntas sobre la vida en otros mundos, la posibilidad de que estos se hubieran comunicado con la Tierra y no hubiéramos sido capaces de descifrar su mensaje. El autor del artículo era Luis Zulueta y decía: «Yo amo a aquel que desee lo imposible. Robinson me parece un hombre admirable». El 2 de noviembre de ese mismo año encontré esta noticia en el periódico El Correo Extremeño. En esta noticia nos decían que no se sabía si Robinson había probado el whisky, ni qué relación tenía con los alienígenas. Nos habla del mensaje que Robinson mandó a Marte, supuestamente el día que éste estaba más próximo para facilitar la comunicación. Robinson decía haber visitado antes el planeta Marte, y que en 4 minutos había recorrido la distancia que nos separa, sirviéndose de una guía simpática marciana de orejas grandes, vestida con traje verde. Penetró en el planeta con la ayuda de su guía y vio, entre otras cosas, que los hombres eran corpulentos y tenían una talla de 2,25 metros, y las mujeres 1,80, que los árboles eran cultivados por procedimientos eléctricos y que daban frutos parecidos a las manzanas y que con 3 de estas se alimentaba un marciano. Además, según Robinson, en Marte había edificios, ferrocarriles, automóviles, dirigibles y todo cuanto la vida moderna requería. Algunos marcianos vivían en cuevas y subterráneos. Robinson decía haber visitado el planeta Marte enviando su cuerpo astral. Un día después aparecía esta otra noticia que nos hablaba de que Robinson telegrafiaba a Marte porque tenía en este planeta una novia interplanetaria. El 3 de noviembre de 1928 en el periódico El Avisador Numantino. Ese mismo día aparecía la noticia en el periódico La Libertad que contaba cómo el redactor de Daily Chronicle se había entrevistado con un alto funcionario de la Oficina de Comunicaciones de Londres, al que le había preguntado su opinión sobre las tentativas de comunicación inalámbricas en Marte. Esto respondió: «Nosotros estamos dispuestos a transmitir cualquier mensaje que se nos confíe, aunque vaya dirigido al planeta Neptuno, siempre que se nos satisfaga la suma de 1,5 chelín por palabra. Naturalmente no garantizamos la recepción por sus destinatarios, pero sí podemos afirmar que los mensajes radiotelegráficos dirigidos a Marte no se habrán perdido, con toda seguridad los habrá captado el radiotelegrafista de algún barco transatlántico que navegue por el Pacífico». 3 días después aparecía este otro artículo en el periódico El Día. En este nos hablaban de cómo Marte no contestaba al señor Robinson, como años atrás no lo había hecho. Por último decían: «Si hay alguno que hace la prueba subrogándose a la chifladura espiritista robinsoniana, verá que pronto le responden, aunque sea para mandarle a freír espárragos». Al día siguiente, el 7 de noviembre de 1928, en el periódico El Diario de Alicante, nos contaban cómo la esposa de Robinson creía que este era un chiflado, aunque el artículo es una defensa de Robinson y se habla de él como un ser superior. Califica de un momento de poesía e ilusión las supuestas comunicaciones de Robinson, fueran estas verdaderas o no. También se muestra bastante duro con la esposa de este por pensar que era un chiflado. Yo supongo que sus razones tendría, ¿no? También. Y bueno, ese mismo día la noticia nuevamente, y con más razón, fue el objeto de bromas, ¿no? El 21 de noviembre de 1928, en el periódico La Libertad,
Este artículo nos decía que por muy malos que sean los marcianos, no superan la maldad de los habitantes de la Tierra. También decía, pobres marcianos, si lo que el sabio inglés intenta hacer se convierte en realidad, verán qué cosa es nuestra civilización. Tendrán que aceptar como primera calamidad la invasión de unos sacerdotes protestantes que les obligarán a cambiar un libro que se llama Biblia por algo que equivalga a lo que en la Tierra llamamos dinero. Una vez adquirida esa Biblia, tendrán que someterse a su religión y abandonar sus idolatrías, y si alguno no lo acepta, tendrán que asesinarle. El 29 de noviembre, en el periódico El Luchador, aparecía este otro artículo que nos hablaba de cómo Mansfield Robinson había enviado el mensaje a Marte, cuando éste aún no estaba a la mínima distancia de la Tierra. Robinson explicaba esto diciendo que horas antes había recibido un mensaje misterioso, que a buen seguro sería de Marte. Este radiograma debía de ser respondido antes de descifrar el mensaje. Según Robinson, por el temor de que los marcianos esperaran en vano una respuesta, durante media hora Robinson esperó, pero no recibió respuesta. Y también nos contaba el artículo, en Moscú se ha constituido en la calle Tverskaya una sociedad para hacer viajes intersiderales, la Sociedad de Viajeros del Universo. Hace meses celebró una exposición de modelos de vehículos para escapar de la Tierra y dirigirse a cualquier astro. Pero qué locos o qué chiflados son aquellos rusos, dirá el lector escéptico. Un pueblo más equilibrado, porque come mejor y tiene un prestigio científico inmenso. El pueblo francés ha constituido en París, en el seno de la Sociedad Astronómica, un comité de astronáutica. Este comité ha establecido un premio anual, el premio Rep Hirsch, de 5.000 francos para recompensar los mejores trabajos científicos originales, teóricos o experimentales capaces de hacer progresar a los problemas de los que depende la realización de la navegación intersideral o aumentar el conocimiento en ciencias astronáuticas. Tanto en esta sociedad como la rusa figuran hombres de gran prestigio, en oposición a esos seres que se jactan de poseer sentido práctico llamándose positivistas, que sonríen al leer estos proyectos de navegación intersideral. En enero del año siguiente, en el periódico La Cruz, el 3 de enero, aparecía esta noticia que nos contaba cómo Robinson aún no había recibido contestación de Marte y cómo una parisina, según contaba Le Matin, otro periódico, había querido también telegrafiar a Marte. Se dirigió a la administración de telégrafos solicitando la transmisión de un pintoresco telegrama por el importe de 3 francos. La dama envió su telegrama y esperaba su respuesta como Robinson. El 7 de febrero de ese mismo año aparecía este artículo que nos contaba cómo desde la estación radiotelegráfica de Sepetiba de la compañía brasileña en Santa Cruz, la más potente en ese momento del mundo, a raíz de la curiosidad despertada por el intento de Robinson, quien recomendó encarecidamente a la compañía que la transmisión se hiciese por un verdadero perito con la precisión y la pausa mayor posible, exactamente a las 23 horas 30 minutos 0 segundos en la noche del 15 al 16, empleando la onda más larga disponible en la estación. Antes de las 11 ya se hallaban en los salones de la compañía todo el personal, con sus directores a la cabeza, representantes de la prensa y otras muchas personas. Se envió a los espacios la solemne onda y luego de media hora larga de espera en vano, Marte no respondió. Robinson, sin embargo, afirmó que telepáticamente había sabido que el radiograma llegó al planeta y que éste había respondido con otro semejante que no había podido atrapar. Como vemos, igual que los actuales contactados, Robinson siempre tenía excusas. Todo el mundo estuvo allí a la hora que él dijo, en el momento que él dijo, no apareció nada. Pero es que a mí me llegó telepáticamente y... No sé, me parece una excusa muy banal, ¿no? Este otro decía lo mismo que el periódico La Libertad, el 7 de febrero de 1929. En noviembre de 1929 escribían este otro artículo en el periódico Heraldo Alavés, que nos contaba que Robinson hacía tiempo enviara mensajes a Marte que no habían sido respondidos. Según el artículo, Robinson en un momento de depresión y desconsuelo llegó a decir: «Me temo que no voy a recibir contestación». Bueno, también encontré este otro recorte
de mayo de 1929, donde podemos leer: Marte se niega a responder mensajes de radio. A pesar de los numerosos esfuerzos por comunicarse con Marte, los habitantes de este planeta hasta el momento han sido consistentes en su rechazo a la Tierra. La última prueba de la naturaleza antisocial de los marcianos llegó hace poco cuando Mansfield Robinson, que se muestra en la imagen, intentó enviar un mensaje a una mujer en Marte, con la que decía haber estado en comunicación. Los oyentes de todo el mundo estaban en estado de alerta esperando la respuesta, que no llegó. Los aparatos utilizados por Robinson fueron un aparato de radio común y un dispositivo que él llamaba motor de metro-psicotelepatía. Tenemos también, por ejemplo, en el mismo año, este relato de ciencia ficción, Carter of the Red Planet, Carter en el planeta rojo, de Edgar Rice Burroughs. Mismo mes, mismo año. Bueno, también existe ciencia ficción, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, que ya hemos hablado en otro vídeo anterior, de 1800 y algo. Entonces, historias de ciencia ficción anteriores sobre marcianos existían muchas. Pero la última referencia que encontré en la prensa histórica sobre Mansfield Robinson fue en El Avisador Numantino, el 28 de diciembre de 1935. Ese día este periódico nos contaba cómo Robinson había enviado un mensaje a Marte y que según él había recogido en su aparato una llamada Morse correspondiente a la letra M, y momentos después eran recogidas las letras I, N, O. El Dr. Robinson seguía esperando contestación junto a su aparato del misterioso planeta. Como habéis visto, esto de los contactados que dicen haber visitado otros planetas no es nuevo. Existieron personas antes de 1947 que creían haber viajado a Marte en sueños, inclusive estar en contacto con ellos a través de telepatía. Poco se diferencian estas experiencias con las nuevas canalizaciones de supuestos contactados. La supuesta canalización de extraterrestres tiene su origen en las supuestas canalizaciones de espíritus del espiritismo. La escritura automática es una técnica utilizada por algunos mediums para comunicarse con los supuestos espíritus. Allan Kardec, creador del espiritismo, utilizaba esta técnica para comunicarse con supuestos espíritus. Mi opinión es que lo que se manifiesta en la escritura automática no son espíritus ni extraterrestres, sino el propio subconsciente de quien la practica. En 1930 Robinson fundó un colegio de telepatía cuyo personal incluía un perro telepático llamado Nell. Por último, en 1933 afirmó haber grabado la voz de Cleopatra, que ahora se encontraba en una casa de cristal en Marte. Hugh Mansfield Robinson dio que hablar a la prensa sobre los marcianos. La pregunta es, ¿era un mentiroso o se creía sus propias mentiras? Voy a hablaros de Narciso Genovese, un escritor que decía haber viajado al planeta Marte, aunque veremos después si realmente viajó al planeta Marte y si realmente dijo siempre haber viajado al planeta Marte. Así que empezamos. Lo que decía Narciso Genovese es que había viajado a Marte en 1933. Decía haber sido elegido entre otros especialistas en medicina, física y religión, y él decía ser escogido por el idioma, ya que él decía dominar 6 idiomas. Según Genovese, Guillermo Marconi, después de hacer sus inventos, dejó todo para dedicarse a la investigación de la energía solar. Decía que después de morir Marconi, los amigos de este empezaron las investigaciones de sus apuntes científicos. El diario con las investigaciones de Marconi estaba en el Vaticano, según Genovese. Un grupo de científicos se dirigieron al Mato Grosso y empezaron su trabajo para ir a Marte. Los amigos de Marconi pidieron al Papa los apuntes de Marconi y se los dio, con la condición de que no podían ser entregados a ningún gobierno de la Tierra. Según Genovese, el proyecto era financiado por altas personalidades del mundo, entre ellos el Papa. Según él, los marcianos tomaron contacto, se entrevistaron con ellos y les ayudaron a construir las naves que les llevarían a Marte. Además, trajeron un grupo de técnicos de Marte para ayudarles en la construcción de las aeronaves, y les trajeron oro, ya que en Marte había mucho oro, pero no se le daba el mismo valor que en la Tierra. En Marte había religión y todos eran religiosos, y había una sola religión.
Los marcianos eran como nosotros. Según Genovese, en todos los lugares donde hay vida inteligente era como la nuestra, y los árboles y vegetación era análoga a la Tierra. En Marte no se conocía la mentira, y según Genovese los rusos y americanos sabían sobre su viaje pero no podían hacer nada. Esta es la historia que contaba Narciso Genovese en un programa de televisión. Pero vamos a empezar a ver los diferentes problemas que hay en esta historia, ¿no? Ya que si profundizamos en el libro podemos ver cómo él menciona que las naves que le llevaron al planeta rojo iban a la velocidad de la luz y la cifra en 30.000 kilómetros minuto, cuando en astronomía se maneja que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros segundo. La cifra que nos da no es para nada la real. Además parece desconocer aspectos astronómicos y geográficos de Marte. Cuando llega al planeta Marte dice que se maravilla al ver la hermosa luna de Marte. Al parecer desconocía por completo que este planeta tenía dos satélites naturales o lunas, Deimos y Phobos. Y bueno, y además en la organización social de los marcianos que menciona Genovese existen dos sexos igual a los humanos, hombre y mujer, y existe el machismo. Y además dice que los marcianos que cometieran algún delito grave serían mandados o desterrados a la Tierra como castigo. Y nuestro planeta había sido probablemente habitado por esos dos marcianos que eran Adán y Eva. Bueno, además vemos que en su relato también hay una carga religiosa, ya que está el Papa por el medio, está la religión única de los marcianos, está pues en la entrevista cuando se le escucha hablar de Marconi, cuando el Papa habló por la radio y todo el sentimiento que le pone a las palabras cuando habla, se ve que yo diría que es bastante religioso. Bueno, además de estos problemas, que ya son bastantes, tenemos alguno más. Si vamos a un libro titulado Biografías del futuro, la ciencia ficción mexicana y sus autores, nos cuentan un poco sobre Narciso Genovese. Había nacido en Turín, Italia, en 1911 y emigra a la República de El Salvador y más tarde se traslada a México, donde después de andar de un sitio a otro termina por radicar en la ciudad de Tijuana. Desde mediados de los años 50 comienza a publicar libros donde mezcla la especulación filosófica con la sabiduría secreta que le habían comunicado, según él, los extraterrestres, específicamente los marcianos. Entre sus obras más importantes figuraban Yo he estado en Marte y La nueva aurora. Yo he estado en Marte de 1958 y La nueva aurora de 1970. En 1965, Rubén Vicaíno Valencia funda la Asociación de Escritores de Baja California e invita a Narciso Genovese a formar parte de ella. Esto ayuda a que Genovese tenga un mayor contacto con el mundo literario que hasta entonces lo había ignorado. Ya Olga Vicenta Díaz Castro, una de esas escritoras baja californianas, recuerda: a mí me tocó unirme al grupo de bohemios y admiradores que acudían a visitar al maestro en su domicilio, en donde tenía un taller de encuadernación y de elaboración de preciosos diplomas en arte gótico insuperable. Lo que más nos atraía en su conversación, que en sí era una conferencia, con distintos temas cada vez, prodigándose como lo que era, poeta, filósofo, doctor en leyes y en política internacional, y había que oírlo cuando apasionadamente hablaba de cómo sería posible hermanar a toda la humanidad porque Dios había creado el mundo sin fronteras y él decía y aseguraba tener el secreto y la técnica para reforestar toda la tierra con árboles y plantas que darían frutos gigantes que acabarían con el hambre del género humano. Narciso Genovese se hace famoso a nivel mundial como autor de Yo he estado en Marte. En la primera edición de esta obra, Genovese acepta que su obra es cristalización de una fantasía novelesca de ciencia ficción, eso decía en la primera edición. Pero en 1966, en la segunda edición en español, declara que en esta narración no se relata nada ficticio y rectifico mis declaraciones en el sentido de que lo que aquí relatado no es más que una condensación, un resumen, una pálida imagen de un acontecimiento histórico, cuya realidad proyecta consecuencias desconcertantes, como lo es su afirmación de que no estamos solos en el universo y que la humanidad
comparte el cosmos con otra civilización, muchas de ellas incluso más adelantadas que la nuestra. Yo he estado en Marte está dedicado para los ciudadanos del mundo, los que anhelan paz, unión y hermandad. Los que aspiran a una tierra sin fronteras, decía Genovese, los que luchan por suprimir las guerras y los que adoran a Dios. Y vemos claramente su marcado carácter religioso. Yo he estado en Marte fue la más exitosa novela de ciencia ficción latinoamericana de los años 50. Y Genovese la escribe en plena Guerra Fría. Otro escritor contemporáneo suyo, Manuel Gutiérrez Sotomayor, sostenía que Genovese se perdía por largas temporadas, desaparecía sin dejar rastro por semanas o incluso meses. Cuando volvía con una sola muda de ropa en su maleta, decía que había ido con los marcianos, que los contactaba en las montañas más altas del mundo, y de inmediato se ponía a escribir sus aventuras, a lo que Gutiérrez Sotomayor añadía con sorna: lo raro de la aduana marciana es que los sellos que ponía en su maleta estuvieran en italiano. Qué curioso, ¿no? Narciso Genovese muere en 1982 en Tijuana. Hoy es considerado uno de los pioneros de la ciencia ficción latinoamericana, un autor que vivió modestamente mientras escribía una utopía marciana cuyo único fin era hacer más habitable nuestro mundo y menos insensato y cruel. Bueno, esto es lo que nos contaban en el libro Biografías del futuro, la ciencia ficción mexicana y sus autores, que lo podéis consultar en Google Libros. La palabra marciano no necesariamente significaba un habitante de Marte, sino que muchas veces era utilizada la expresión en diferentes contextos. Un discurso político alejado del pueblo, por ejemplo, un artista y su arte, era un marciano también, algo de otro planeta o un habitante de Marte. En otros casos se les intentaba, parece ser, convencer a los lectores del periódico de turno que habían hablado con un marciano por medio de telepatía. Los periódicos supuestamente o sensacionalistamente hablan con marcianos. El 15 de enero de 1898, en el periódico El Isleño, aparecía esta noticia: un meteorito con un mensaje de Marte. Nos decían que los periódicos americanos publicaban muy seriamente y los de Europa, irónicamente, la aventura de McDonald de Nueva York, el cual había recibido una carta, o mejor, una tarjeta extrapostal poco usual. El cartero que la llevó era un aerolito. Jeremías McDonald regresaba tranquilamente a su casa pensando en Marte, cuando un relámpago iluminó el espacio y un bloque luminoso se hundió en el suelo cerca de su casa. Jeremías llamó inmediatamente a varios experimentados meteorologistas escogidos entre sus amigos. Dejaron enfriar la masa y se pusieron a escarbar. Encontraron dentro del aerolito un trozo de metal que contenía unas inscripciones muy parecidas a los jeroglíficos, en los cuales no dudaron en reconocer la escritura probable de los habitantes de Marte. Este no fue el único meteorito que dio que hablar. En la descripción os dejo una conferencia de Chris Sobek, fundador del equipo de investigación Magonia Exchange, donde habla de más sucesos similares. Se llama Artefactos extraterrestres caídos del espacio desde la antigüedad hasta 1947. En otro recorte, aparecido el 17 de diciembre de 1903, en el Crónica Meridional, nos contaban cómo un alemán dueño de una fábrica de armas quería viajar al planeta Marte. Pretendía viajar a Marte en 24 horas con un proyectil, él, el director y todo su bagaje científico. Todo esto, que parecía bastante fantasioso, decía la noticia, las revistas científicas alemanas, de supuesta gran seriedad, tomaron en cuenta este asunto y lo llegaron a promocionar. Por último, también nos hablaban de los canales de Marte. Este también era un tema, como veremos después, que aparecía en la prensa. Luego veremos cosas muy curiosas en el imaginario marciano y los dibujos sobre todo esto. En esta otra noticia, titulada La voz de otro planeta, aparecida en el periódico La Defensa, el 12 de julio de 1907, nos hablaban de las supuestas señales de Marte que habían llegado a las estaciones telegráficas de Portugal. La misteriosa señal eran 3 puntos repetidos con insistencia. Tras una minuciosa información se averigua que ninguna estación terrestre enviara el mensaje. Los 3 puntos, según la noticia,
sugerían los 3 puntos luminosos vistos en Marte en 1901. Los 3 toques significaban una S en el alfabeto Morse, pero en la práctica telegráfica quiere decir también se está, puede empezar, atención y voy a transmitir un despacho. En el periódico La Independencia, en marzo de 1909, podíamos leer: en nuestro afán de proporcionar a nuestros lectores toda clase de noticias y aprovechando los últimos adelantos realizados por el sabio Wells, que esto es H.G. Wells, que permite a los habitantes de la Tierra ponerse en comunicación con los del planeta Marte, adelanto que ya utilizan todos los periódicos bien informados de Europa y América, hemos procurado dotar a nuestro periódico de un corresponsal en Marte. Ya imaginaros cómo estaba la prensa, ¿no?, para decir semejantes palabras. Hoy publicamos la primera conferencia interplanetaria. El medio de que nos valemos es el mismo que usan los demás periódicos mundiales, la telepatía moderna. Esto me hace mucha gracia porque parece una película totalmente. Una especie de telegrafía sin hilos espiritual. Dicho esto, cedían la palabra a un supuesto marciano que hablaba con ellos mediante esta técnica explicada anteriormente. ¿Palabras de un marciano? Somos una raza más perfeccionada que la vuestra. Hablamos un lenguaje distinto que entendemos perfectamente al vuestro. Nos comunicamos por telepatía. No tenemos periódicos. Cuando queremos saber algo, dirigimos nuestra mente hacia el lugar y lo sabemos al instante. No existen los malos, porque nuestra mente es cristalina y averiguamos los pensamientos antes de las acciones. El supuesto marciano sigue hablando, pero no creo que sea muy interesante lo que dice realmente. Esto demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar los periódicos para ganar dinero, publicando noticias sensacionalistas, y también cómo el espiritismo y protocontactismo estaban surgiendo, como ya vimos en el caso de Hugh Mansfield Robinson o el caso de Helen Smith. Y como vemos aquí, en junio de 1922, las aproximaciones del planeta Marte a la Tierra eran un evento astronómico, y con el contagio de las fantasías marcianas este evento cobraba mayor importancia. La aproximación de la Tierra era como: ya podemos contactar, ahora mismo vamos a intentar contactar porque está más próximo de la Tierra, es más probable que los marcianos... Bueno, esto todo aquellos que creían y que intentaban el contacto, como Hugh Mansfield Robinson, que ya sabemos de qué forma peculiar lo hacía, o otras personas del estilo. Este otro recorte de marzo de 1922 me recuerda al caso de Octavio Lois y su viaje aerostático, del que hay un artículo en el blog. El que escribió esto dice haberse quedado dormido leyendo. En ese momento ve a un hombre sentado en San Pedro de Roma, que le dice ser un marciano. Luego se despierta y el marciano ha desaparecido. Esto lo escribía Camilo Flammarion, de quien ya hemos hablado. Y bueno, como veis aquí, otra noticia de que Marte era un evento, ¿no?, el acercamiento de Marte. En esta otra noticia, titulada Entrevista con un marciano, de agosto de 1924, nos contaban que un conocido de Flammarion contaba que cuando llegaba a casa escuchaba una voz que le decía: soy un marciano. Por último, el marciano tiene que cortar la comunicación porque llega su suegra y acaba la noticia. También hay suegras en Marte. Sensacionalismo, broma, decididlo vosotros. Aquí, por ejemplo, en 1924, el 3 de septiembre, se preguntaban: ¿y si los marcianos llegasen a la Tierra? En este otro pequeño recorte de mayo de 1926 nos dicen: el número de la notable revista Vida Gallega, en el cual Jaime Solá, no se sabía si en broma o de verdad, empezaba a publicar una serie de poesías recibidas telepáticamente de otro planeta. Decían que este asunto daría juego. En 1926, de este otro artículo, el que escribe nos dice que estaba en su modesto laboratorio construido por él, con un aparato receptor de grandes dimensiones y de mucho alcance. Después de ir escuchando las diferentes estaciones de la Tierra hasta dar la vuelta a esta, apuntó al espacio. En el viaje escucha tristes lamentos o quejidos dolorosos, y después de un rato escucha lo siguiente: no te inquiete el secreto del más allá, no recorras el velo de Isis, que yo satisfaré tu curiosidad. Es un marciano el que te habla. Aprovechemos esta noche única en la que tan solo 55 millones de kilómetros nos separan, porque mañana la distancia será mayor y habrá más dificultades para comunicarnos. Bueno, esto claramente hablaba del acercamiento nuevamente a Marte, ¿no? Aquí vemos cómo alimentaban también que luego fuera noticia. Y como vemos aquí ya ponían: atención los marcianos, interés el fenómeno astronómico del día de hoy.
ya que hablaban otra vez de la aproximación del planeta rojo, en 1939, el 27 de junio. Y bueno, esta otra noticia, del 3 de abril de 1950, ya tenemos la unión de esto que hemos estado hablando con los platillos volantes. Después de 1947, los marcianos pasan de las psicografías a los platillos volantes y encuentros con supuestos humanoides y posteriormente también contactados. El primero que yo he encontrado en la prensa histórica es de 1950, en la hoja oficial de Lunes, y se trata de una broma que un cliente había gastado en una cafetería. Al mismo tiempo parece publicitar esa misma cafetería. Y bueno, también me gustaría aclarar que yo todo lo que encuentro en la prensa histórica no es todo lo que hay, sino todo lo que yo puedo encontrar en los sitios que yo busco. Hay más sitios en los que yo no busco, ya que hacer una búsqueda completa, total, pues se tendría que hacer por muchas personas. Yo, por supuesto, si alguien quiere, yo estoy dispuesto a colaborar e intentar hacer algo más grande, pero tendría que ser unas cuantas personas, porque uno solo sería imposible y en una vida no creo que llegase a tener todos los documentos. Para que os hagáis una idea, el grupo Amagonia Exchange lleva recopilando documentos bastante tiempo y aún siguen recopilando bastantes al año, llegando a cifras de miles de documentos. Entonces es un trabajo que hay mucho por hacer. Yo os estoy mostrando lo que yo he encontrado en 2 bibliotecas de prensa histórica donde hay muchos periódicos. Pero luego hay periódicos regionales, de comunidades autónomas, un montón, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la variedad que hay en un mismo país de periódicos y demás, pues imaginaros, ¿no? Ahí hay un montón de información. El segundo recorte aparece el 14 de junio de 1952 en el periódico El Imperio, que era del Imperio de Franco, ni más ni menos, y nos contaba la supuesta captura de un extraño ser al que llamaban marciano. Bien pudiera ser una malformación o el feto de algún animal conocido. En esta otra, de 1955, de enero, bromeaban sobre que un platillo volante irrumpió en un campo de fútbol y un marciano dijo: «¡Pepe, has hecho la quiniela!». Disculpad, pero cuando lo he leído no me hizo gracia, pero ahora mismo me ha hecho gracia. En 1962, en el periódico Imperio otra vez, publicaban la noticia sobre un vigilante nocturno llamado Francesco Ricci, que contaba su encuentro con 2 marcianos que salían de un platillo volante. Un ser como de 1 metro de altura, vestido con traje fluorescente y cubierto con un casco. Luego salió otro ser, se metieron en el platillo y se fueron. En el relato no se dice que los seres dijeran ser marcianos, ni se nos habla de ningún diálogo mantenido. Por otra parte, los seres no parecen muy extraños, y en su descripción casco, traje fluorescente, como de 1 metro de altura, bien pudiera ser un humano disfrazado o quizá, por el tamaño, un niño. Lo que no resulta muy explicable es el despegue en vertical. Eso tampoco significa que la hipótesis más probable sea la extraterrestre. Podría ser un prototipo humano o una alucinación, o una confusión, o un fraude, también del testigo. En 1963, un sabio inglés inventaba supuestamente un idioma para entendernos con los marcianos. Tenía que haber hablado con Hugh Mansfield Robinson y le hubiese dicho, pero si yo ya lo tenía yo de antes, ¿no? O con Helen Smith también. Y aquí veremos 95 imágenes, no 96 marcianos, pero sí 96 imágenes que muestran diferentes tipos de marcianos y vemos una gran variedad. Y además también vemos como una especie de evolución, como yo diría una especie de asentamiento de un prototipo, que es el de cabeza grande, como ya hemos visto en sí las abducciones son de origen cultural, pero aquí también las vemos en los marcianos, ¿no? Incluso vemos seres muy parecidos a los grises, pero en un tiempo que no deberían de estar, ya que no existían los grises. Esta primera imagen que veis es de 1845 y aparece en un relato de ciencia ficción, y como veis aparecen unos marcianos muy primitivos que incluso están adorando como una estatua de un dios y ellos están como una especie de tribu, ¿no? Esto aparecía en el Museo Mexicano en 1845. En 1895 tenemos esta otra ilustración de una nave marciana. Esta imagen fue encontrada por Kai Massinger
con 2 S y 2 Ls al final, y G, del grupo Magonia's Chain, 1895. Esta otra también fue encontrada por ella y es de 1895 también. Aquí vemos otra imagen encontrada también por ella, del mismo año, y esta también la encontró ella de 1899. Esta que veis la encontré yo en un periódico español y era cómo se imaginaban los maravillosos canales, como pone ahí, ¿no? En 1902, Por esos mundos, la publicación. Esto es de la misma publicación, el mismo año, cómo se mueven los habitantes de Marte según Wells, H.G. Wells. Que un habitante de Marte no lo pone, pero ya os digo yo que según Wells también. Y este lo encontró Chris Obeck, también del grupo Magonia's Chain, de hecho, uno de los creadores, y es de 1906 en la publicación Alrededor del Mundo, como podemos leer, enviando marquinogramas a Marte, ¿está resuelta la comunicación interplanetaria? Y aquí tenemos un planisferio de Marte dibujado. Lo más interesante son estos 5 dibujos. Como leéis ahí pone cómo suponen los hombres de ciencia a los habitantes de Marte. Como ya hemos visto, la ciencia en aquella época tenía una visión de Marte, tenía unas creencias incluso sobre Marte que con el tiempo han ido cambiando. Pero como veis, según Lowell, pues tenemos el tipo 1 según Gregory, el tipo 2, el 3 y el 4 según Ball y el 5 según Swedenborg. ¿Qué es lo curioso que yo veo aquí? Que ninguno de estos marcianos se ha quedado en la imaginación. De hecho, yo os preguntaría, el primero me parece un Bigfoot. A mí, al único así que lo asocio. El segundo es el único que creo que podía tener alguna relación por la cabeza grande con lo que conocemos ahora de la mitología ufológica moderna. El tercero realmente yo no lo sitúo. El cuarto quizá por esas protuberancias en el cráneo, que podrían ser las antenitas de luego la imagen cultural de los extraterrestres. Salvo en una obra de ciencia ficción que veremos después, no he encontrado tampoco nada parecido en la ufología, aunque seguramente haya algún caso en la ufología, ya que hay tantos casos de humanoides diferentes que es probable que haya alguno parecido, pero yo no recuerdo ahora mismo ninguno. Parece bastante curioso como lo que creían los hombres de ciencia realmente no se mantuvo mucho. Quizá el único es el 2, pero aún así el 2 qué parecido tiene con los grises, tampoco tiene mucho parecido, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos calvicie ya y gorrito también. Y bueno, aquí para mí está una de las imágenes más curiosas, que es de un escrito de H.G. Wells que se titulaba ¿Cómo son los marcianos? ¿Cómo son los marcianos? Estos sí que me parecen mucho a los grises. Grandes ojos, incluso podemos decir que tienen ojo como de lo que hoy en día en la mitología ufológica se llaman reptilianos. Tienen gran cabeza, también tienen algo, no que los pone dentro de lo que serían, lo que también se llama en la mitología ufológica moderna, los insectoides, rasgos insectoides, o incluso de hada, algo parecido, es como una mezcla, ¿no? Yo creo. Y bueno, las imágenes están sacadas de una publicación en inglés, pero porque la publicación en español se veía demasiado mal. Y luego Theo de Magonia's Chain también me envió las imágenes originales del sitio. No recuerdo si me las envió o me mandó un link y luego yo las encontré, pero bueno, algo parecido. Y aquí están con mayor calidad que podamos ver por realmente cómo se veía en la época, ¿no? Quizá incluso se ve un poco peor de cómo se veía en la época, pero se ve mucho mejor de cómo se veía en la prensa histórica española. Y vemos otra imagen de los animales que se imaginaba Wells en Marte. Bueno, esto ya es habitantes de Marte. Es gracioso porque parece como un diablo, ¿no? Saliendo de Marte como si tuviera una ventana extra. Bueno, aquí vemos en la prensa histórica española como también la imagen de Wells, además de aparecer el escrito del que os hablé, también aparecía la misma imagen en otra publicación, en Alrededor del Mundo 1909. ¿Cómo nos ven los habitantes de Marte? Bueno, la de H.G. Wells era de 1908, lo que hemos visto antes. Y la otra de 1908, la del marciano. Y esta, de la misma publicación, ¿cómo deben figurarse los habitantes de Marte que somos los de la Tierra? Un poco gracioso esto. Y bueno, ¿están habitados los planetas? Aquí ya tenemos, no es exactamente un dibujo de un marciano, pero sí que vamos a ver también cosas curiosas de cómo se imaginaban no solo a los marcianos, sino también lo que estaba ocurriendo. Aquí, los monstruos de los pantanos. Venus, más joven que la Tierra y más vieja que Mercurio. Está en lo que paleontología llama época secundaria.
saurios gigantescos, pantanos en putrefacción, bosques colosales. Es un planeta de pesadilla donde la vida no es sino un combate entre monstruos horribles. Y como os he dicho, estamos en la publicación ¿Están habitados los planetas?, se preguntaban, ¿no? En la publicación Caras y Caretas de Buenos Aires. Aquí vemos la vida en el planeta Marte. ¿Es posible? Por lo menos la hipótesis es verosímil. Que Marte haya ultrapasado nuestro grado actual de civilización. Allí la naturaleza ha sido domesticada. El ser inteligente la ha sometido a su cerebro. Tal vez los canales de Marte no sean lo que se ha supuesto hasta ahora, y en realidad constituyan señales luminosas que nos hacen los marcianos con su mirada fija en nosotros mediante telescopios poderosísimos y con la esperanza de que la Tierra les conteste algún día. Esta imagen, encontrada por Drew D.R.E.W. Williamson, con 2 L's y W también, de 1915, también vemos una imagen curiosa de cómo se imaginaban a los marcianos mirando a la Tierra, un poco de lo que nos hablaba en el anterior recorte. Para mí esta es una de las más curiosas, dentro de otras que ya hemos visto y que veremos, de 1916, una ilustración de marcianos en el periódico The Washington Herald, y esta fue encontrada por Kai Massinghi. Esta fue encontrada por Theo Peitmans de 1920 en The Miracles of the Universe. Y esto sería el paisaje imaginado de cómo sería según Lowell. Y bueno, esto ya es de la prensa española, el periódico El Sol de 1922. Aquí vemos de las que os hablaba cuando hablábamos de los tipos de marcianos imaginados por los hombres de ciencia. ¿Os acordáis que vimos un marciano como si fuese un ratón, con cara de ratón? Pues aquí lo tenemos en Caras y Caretas de 1924 de Buenos Aires, y una publicación argentina. Y aquí vemos al ratón de Otro Mundo con la Bella Mujer, El Planeta Prodigioso, cuento estelar se llamaba. Y bueno, aquí en la misma publicación Caras y Caretas en 1924 tenemos una curiosa viñeta. Dicho y hecho, por Álvarez, en Comunicación con Marte. La multitud. ¡Que no aumenten los alquileres! ¡Que no aumenten los alquileres! ¿Qué es eso?, dice Gallo. Alvear responde: no haga caso, deben ser las señales de Marte. Don Hipólito: si necesitan los marcianos un jefe de partido, para todo servicio me ofrezco en buenas condiciones. Estoy harto de la Tierra, dice. El jefe de policía escuchando: ya sabemos que durante las últimas fiestas, en vez de conservar la policía el orden entre el público, fue el público el que conservó el orden entre la policía. Les felicitamos. Hasta de Marte me felicitan. Un diputado: se oye ruido, no importas, sigamos impidiendo que haya quórum. Que bueno, el quórum es la proporción o número de asistentes. Otro diputado: ¿serán las señales de Marte en la campanilla de Guido? Un diputado: es igual, no habrá quórum. Molina: no podemos resolver nada en lo que se refiere a la ley 11.289 hasta que no nos digan de Marte lo que opinan sobre las jubilaciones. Es lo más sensato. El interpelante inspirado: planeta belicoso, contéstame planeta. Una voz desde Marte: déjate de macanear. Y bueno, macanear es decir o hacer cosas intrascendentes o sin sentido, generalmente por imprudencia o torpeza. Y bueno, ya por último, Melo: esos rumores deben ser las señales de Marte. Si nos pudiésemos poner en comunicación con él, ¿y por qué no? Pregúntale a Marte si es personalista o antipersonalista. Y va Elpidio: hola, 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 no me contesta, no saben quién soy, qué poca suerte, ni siquiera en Marte me guardan las consideraciones debidas a mi alta investidura. Bueno, ahí vemos cómo la política, los marcianos, eran tema de broma. Vemos que tampoco ha cambiado mucho la visión que se tiene de los políticos, ¿no?, y del poder. Bueno, aquí vemos en otra ilustración cómo se imaginaban a los marcianos. Y esta era de 1924, la anterior de 1924 también. En el periódico El Sol, en 1924, aparecía esta otra viñetita que decía: un marciano, ¿y se va a blindar todo el planeta? Otro marciano: claro está, no sea que con la proximidad se contagien los nuestros de su marcianismo. Marte al habla, en la esfera, 1924, y vemos el marciano que, según Wells, se halla prisionero en la British Museum de Londres desde los días terribles de la Guerra de los Mundos.
y mapa mundi de Marte según las últimas hipótesis de los sabios. Al norte el mar del tiempo, a la izquierda el mar de las sirenas, a la derecha el mar limeriano, en la línea ecuatorial las encrucijadas de los canales. Y aquí vemos la evolución en Marte por Hugo Gernsback, el creador de una de las revistas Pulp, Amazing Stories, Science and Invention, Electric Experimenter y demás publicaciones. Y aquí veíamos cómo él se imaginaba la evolución en Marte. También aparece un dibujo de las naves, de lo que se imaginaba H.G. Wells también. Y aquí vemos una portada de esa misma publicación, Science and Invention, el otro era el interior. Y aquí en 1925, en la publicación Alrededor del Mundo, vemos cómo imaginaban los terrícolas un panorama marciano. También está sacada de la publicación El misterioso y gélido planeta Marte, hipótesis y datos. Aquí una portada de Amazing Stories con la obra La guerra de los mundos de H.G. Wells. Aquí el interior, donde aparece el relato. Así se imaginaba a los marcianos Wells saliendo de sus cilindros. Este es otro relato de ciencia ficción, también sobre marcianos, de Amazing Stories de 1927. Esto aparecía en Caras y Caretas, Buenos Aires, 1927. La radio en Marte, un marciano. Oye, preguntan de la Tierra, ¿qué les digo? Pues que nos hemos mudado. Aquí el relato del barón Munchausen, Scientific Adventures de Hugo Gernsback. Me aparece un platillo volante en 1928 en Amazing Stories, con otra nave circular muy parecida. Hay que decir que las naves circulares que hemos visto de el escritor de ciencia ficción mexicano, el que escribió Yo he estado en Marte, Narciso Genovese, dibujaba unas naves circulares muy parecidas a las naves circulares que aparecen en las revistas Pulp de ciencia ficción. Demasiado parecidas, diría yo. Incluso tienen cosas muy comunes, no con esta imagen quizá, pero sí con otras que tengo, que se parecen bastante. Aquí el retorno de los marcianos, en 1928, Amazing Stories, y esto aparece en el Heraldo de Madrid en 1928. He aquí nada menos que nos han borrado ahí el nombre, no sé por qué, supongo que a lo mejor habrá sido con la digitalización del documento, en quien reconoció la señorita Smith al gobernador general de Marte. Vemos algo curioso aquí, como ya es un humano. Aquí lo teníamos de rubio y ya tenemos un pleiadiano. Aquí un palacio en el planeta Marte dibujado en un éxtasis de la medium Smith. Esto era un supuesto texto marciano escrito por Helen Smith, visitadora de Marte. Esto aparecía también en 1928 en el Heraldo de Madrid. Esto en el mismo periódico, el mismo año. Animal doméstico de los marcianos. Ponía, ¿no? Tiene un solo ojo y es en su vida con el hombre parecido a nuestro gato. Y aquí las aventuras de Pipo y Pipa, y vemos unos marcianos. Esto era publicación Estampa, 1928. Aquí en 1929, en el Heraldo de Madrid, apareció otra vez Helen Smith, texto con caracteres marcianos transmitido por Helena Smith en estado de sonambulismo. Aquí en la misma publicación, el mismo año, paisaje marciano dibujado por Helena Smith en estado semisonambúlico, por Flarnoy, Ginebra, 1901. Y esto ya es cosas curiosas que aparecían, ¿no? En el periódico Nuevo Mundo, en 1929, se preguntaba, ¿nos hace señales Marte? Curiosidades astronómicas en el apartado. Y aquí vemos las supuestas huellas o señales que según algunos nos hacían los marcianos. Y vemos ahí las diferentes formas que según algunos tenían esas formas. En 1929, en Rusia también aparecía esta obra de ciencia ficción. Que lo más curioso de esta obra de ciencia ficción, que yo nunca he visto en un relato de contactados o de encuentro con un humanoide, es que el humanoide se logra comunicar con el humano. Pero para lograrse comunicar con el humano necesita, como veis ahí, con un boli, un cuaderno, empezar a aprender un idioma desde lo básico. Lo cual es lógico, porque si tú no conoces al extraterrestre, el extraterrestre no te conoce a ti, no conoces su lenguaje, él no conoce tu lenguaje, lo mínimo que tienes que hacer es aprender su lenguaje y él aprende el tuyo. Para eso se necesita mucho tiempo, estar con él, enseñándole tu idioma y él el suyo. Por lo tanto, no sería tan simple como algunos contratados hablan de telepáticamente ya, ¡pum! Llegas, hablas con el marciano y no necesitas ni aprender palabras de su idioma, ¿no? Cosa curiosa. En cambio, en este relato es el único relato también que he visto parecido, seguramente habrá más, pero yo no conozco ninguno más, donde un alienígena se pone a hacer esa transmisión de idioma, tanto de un lado como de otro.
y también la forma es bastante curiosa. También podéis leer más sobre este relato de ciencia ficción en el blog. Y en 1930, en la publicación Alrededor del Mundo, volvían a aparecer las supuestas señales de los habitantes de Marte, los dibujos de Dr. Trumner. Esto era The Amazing Stories 1930 y como veis ahí aparece un marciano tanto extraño. En 1932, en la publicación Algo, aparecía estos dibujos de la supuesta comunicación interplanetaria, ¿no? Cómo se imaginaban mandando señales de Marte a la Tierra y de la Tierra a Marte. Esta es una portada de Wonder Stories de 1932. También vemos ahí cómo los marcianos parece que van a echar algo sobre la Tierra. Y esta es de 1936, Almanaque Bailliere, con 2 L's. Y vemos ahí transmisión de señales luminosas a la Luna, el reflector en sombra proyecta la luz que recibe el espejo situado en lo alto de la montaña. Bueno, aquí se imaginaban cómo podían mandar mensajes, ¿no?, a planetas y a la Luna. Aquí vemos los fantasmas de Marte, The Amazing Stories 1938. Aquí vemos Legión de Marte, de 1939, Amazing Stories. Aquí ya vemos cómo el cráneo, algo empieza a pasar ahí en el cráneo, en la misma publicación. Y aquí tenemos 1939 de Funis, esto ya sería cómic. Luego vamos a ver lo mismo pero en revistas pulp, ¿no? Pero bueno, en el cómic también aparecía John Carter de Marte, del creador de Tarzán. Aquí vemos cómo se imaginaban a los marcianos con 4 brazos verdes, ahí un poco reptilianos, ¿no? Y bueno, esto era como se los imaginaban en el cómic de Funis de 1939, de octubre. También los marcianos de Edgar Burroughs. Y aquí vemos otros marcianos, ahí ya empezamos a ver cosas en el cráneo, ¿no? Una especie de gorrito y un cráneo muy alargado. También de 1940 Amazing Stories sobre marcianos. Y aquí vemos también a unos marcianos, más como se los imaginaba Hugo Gernsback en la revista Amazing Stories de 1940. En 1940 también en Amazing Stories aparecía esta otra publicación sobre marcianos. También vemos ahí que en el cráneo ocurre algo también. Esto es de Planet Comics 1940, una de las muchas maneras que se imaginaban los marcianos en esta publicación Planet Comics. Y aquí Amazing Stories de Edgar Rice Burroughs 1941. Por el interior, el relato. Barsum era el nombre que recibía Marte en los relatos de Edgar Burroughs. Y aquí vemos aeronaves de Marte invaden Nueva York, 1941, Amazing Stories. Aquí vemos Black Pirates of Barsum, los piratas negros de Barsum, Edgar Rice Burroughs, Amazing Stories 1941. Aquí vemos un viaje al planeta Marte, de 1942, y esto es cómic español. Lo más curioso de esta historia, que aparte de encontrarse en Marte con marcianos, cosa que ya tampoco nos extraña mucho ni nos sorprenderá mucho, aparecen platillos volantes. Y os voy a leer esta viñeta donde aparecen los platillos volantes. Estamos descendiendo precisamente sobre uno de esos canales. Me parece que hay movimiento allá abajo, María. Ya lo creo que lo hay. Fíjate, ahora se elevan otros 4 aviones. Un momento después, unas curiosas aeronaves en forma de disco se colocan a los lados del globo. También es un globo muy parecido a los de las revistas pulp de Estados Unidos y a la supuesta nave de Narciso Genovese con la que viajaba a Marte. Sigo, ¿qué sucede? ¿Qué diablura nos preparan? No sé lo que nos preparan, solo sé que nos han inmovilizado, estamos en su poder. De pronto los 4 aparatos marcianos con una sabia y perfecta maniobra obligan al globo a descender en una cavidad del terreno. Guiado por los rayos procedentes de las 4 aeronaves marcianas, el enorme globo se ve obligado a descender en una cavidad del canal. ¡Qué horror, Hugo! Nos han conducido bajo tierra. ¿Qué opinas? Que es algo enorme. El globo aterriza suavemente en un amplio salón subterráneo. Muy curioso, porque vemos que la ciencia ficción española, en algunas ocasiones, no todas, pero tenía
su origen de alguna manera en las historias de Estados Unidos. Entonces tenía un parecido muy grande, tanto aeronaves, que eran como casi copiadas, se podría decir, como también cascos, tipos de humanoides y demás. Y en esta de la misma publicación vemos como dicen: leo en vuestras mentes que provenís de dos planetas. ¿Qué lengua preferís? Y esto es el marciano el que habla. Leo en vuestras mentes. Luego dice: la telepatía mental funciona a la maravilla en nuestro planeta. Por eso puedo hablar vuestra lengua. Ya lo veis, vosotros pensáis en vuestra lengua de origen. Bueno, aquí vemos los gigantes de Marte. También volvemos a ver el mismo casco en la cabeza, el cráneo alargado y demás, ¿no? El cráneo grande, vamos a decir. Y aquí vemos una nave de guerra de Marte, en 1943 Amazing Stories. El anterior era de 1943 también. Aquí otra sobre marcianos, 1943 Amazing Stories. Vemos otra vez pues un cráneo grande y un casco además. Y bueno, esas son todas las imágenes. La fascinación del ser humano por el planeta Marte continúa en nuestros días. Las fantasías marcianas antiguas ahora se presentan de diversas maneras. Una cuchara y un cangrejo en Marte, un niño que dice haber vivido en Marte en una vida pasada, falsos documentales que para algunos son una prueba de que Marte está habitado, creyentes en que hay una colonia humana en Marte, los que creen que Marte es azul y tiene agua, etc. Existen numerosos proyectos SETI que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Hasta la fecha 2015 no se ha detectado ninguna señal de claro origen extraterrestre. Los primeros proyectos SETI surgieron bajo el patrocinio de la NASA durante los años 1970. Uno de los proyectos más famosos, SETI@Home, está siendo apoyado por millones de personas de todo el mundo mediante el uso de sus computadoras personales que procesan la información capturada por el radiotelescopio de Arecibo, emplazado en Puerto Rico. En los últimos años, el Allen Telescope Array en California ha sido uno de los proyectos instrumentales más importantes relacionados con SETI, destinado principalmente a realizar observaciones astronómicas. Este instrumento es capaz de buscar señales tipo SETI de forma sincrónica. La señal WOW, de la que algunos hablan como señal misteriosa, podría tener también su explicación. Se le conoce a esta señal en los círculos astronómicos como la señal WOW, y fue una captación de radio que constituiría el único mensaje recibido hasta la fecha que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitido por seres inteligentes. El 15 de agosto de 1977, a las 11:16, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos, proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Hay tres hipótesis que intentan explicar el fenómeno. La primera, que la señal proviene de una emisión de radio de un satélite artificial que atravesó esa órbita en ese instante. La segunda, que la emisión de radio fue producto de un acontecimiento astronómico de enorme potencia. Y la tercera, que la señal tiene su origen en una civilización avanzada tecnológicamente con un potente transmisor. Mucho se ha especulado sobre esta última, alegando que, de querer comunicarse con otra civilización, se debería usar la frecuencia del hidrógeno. Jerry R. Ehman, el descubridor de la señal, siempre ha expresado sus dudas de que la señal pueda tener un origen extraterrestre. Según sus palabras, deberíamos haberla visto de nuevo cuando la buscamos más de 50 veces. Algo me sugiere que se trató de una señal con origen terrestre que simplemente fue reflejada por algún pedazo de basura espacial. Los científicos actuales nos dicen que Marte fue igual a la Tierra hace mucho tiempo, que tenía agua, pero ahora parece ser un planeta muerto. Fantaseamos con colonizar Marte y aún no nos hemos hecho las preguntas filosóficas básicas que muchos se hacían en la prensa, sobre nuestra propia Tierra y si estamos preparados para colonizar el universo o deberíamos dejar de poseer las cosas e intentar ser felices en este planeta. Las fantasías no son malas, alimentan la imaginación. La ciencia ficción, fantasía, horror y diversos estilos literarios
y su gran éxito demuestran que al ser humano le gusta que le mientan, entrar en la fantasía de otro y viajar por los mundos de la imaginación. Leemos un relato de ficción e imaginamos cómo sería el monstruo en nuestra mente, en ocasiones alimentado por las ilustraciones que lo acompañan. Los artilugios modernos científicos nos muestran un Marte desértico y nosotros imaginamos un Marte azul, con bases terrestres secretas, cucharas y cangrejos, o niños que en vidas pasadas eran marcianos. Lo que antes eran canales, comunicación interplanetaria, una novia en Marte, regresiones a vidas pasadas en Marte y ciencia ficción se ha convertido en un hervidero impredecible de fantasías. Eso es todo en este videoprograma. Hasta otra. Chao.